Si este sector dedica las rentas que genera a la transición, la va a acelerar como ningún otro. O sea, más rápido que lo puede hacer un Estado con la base de desviar los impuestos hacia la transición cuando podía más bien dedicarlos a lo que se supone que debe hacer, que es la salud, la educación, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Entonces es mejor movilizar recursos privados para la transición que recursos públicos de los impuestos. El día de hoy, en este episodio, Armando Zamora, exdirector y presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, nos estará contando su visión sobre la transición, el papel de los hidrocarburos en este proceso y todos los retos de política pública que enfrenta Colombia en estos días. Armando Zamora Reyes es ingeniero mecánico y especialista de alto gobierno de la Universidad de los Andes. Cuenta con una maestría y un doctorado en ingeniería de MIT y un MBA del IMD de Lausana. Es profesor honorario del Centro de Estudios de Energía, Petróleo y Minería de la Universidad de Dundee, de la que fue director adjunto. Y es muy reconocido en el panorama nacional por haber sido el creador de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, de la cual ha sido presidente en 2 oportunidades. Es un gusto tener un experto de este calibre en temas de hidrocarburos, energía y transición energética conversando con nosotros. Del Carbono al Watt, un podcast del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado, dedicado a informar, aportar y discutir la transición y la justicia energética en Colombia y el mundo. Acompáñenos de la mano de nuestros invitados a aclarar las ideas, conceptos y discusiones sobre el futuro de la minería, el petróleo, la energía y su relación con la transición y la justicia energética. Un gusto que esté con nosotros. Traiga su libreta y comencemos. Armando, cuéntenos cuál es la situación actual del sector petrolero a nivel internacional y en Colombia. Bueno, yo quisiera comenzar haciendo una afirmación que puede sonar extraña, pero que tengo toda la confianza en hacerla. Y es que el sector petrolero está en el centro de la transición energética, porque es la industria que se tiene que transformar. Tiene los recursos y la capacidad para hacer un aporte en la transición como ninguna otra. Las grandes petroleras internacionales, los que se llaman compañías internacionales integradas, ¿no? IOCs en inglés, todas tienen como estrategia central mudar o cambiar su modelo de la producción y refinación y distribución de hidrocarburos a ser generadores y productores de energías limpias. Esta es una industria demasiado importante como para destruirla de la noche a la mañana. Entonces, yo creo que el gran shock de la COP27 en Egipto fue que no pudo ignorar más a este sector y le tocó incluirlo en las deliberaciones y darse cuenta que este sector ya se propuso ser carbono neutral para 2050 y yo creo que pocos sectores son tan serios como este sector para cumplir sus planes estratégicos. Entonces, yo diría, este sector no es el enemigo de la transición. Este sector tiene que ser el aliado, o diría yo, estar en el núcleo de la transición. Es parte importantísima de esa solución. Hoy, digamos, cuando se están viendo los resultados del año 2022, los resultados y la presencia de esta industria es un poquito contraintuitiva, porque resulta que ha tenido un año récord de beneficios, ha aumentado la producción a los niveles prepandemia, y ha demostrado que su aporte en la seguridad energética global, especialmente en Europa, ha sido fundamental. Si no fuera por este sector, la gente en Europa estaría sufriendo muchísimo. Este sector tuvo la capacidad de reaccionar a los retos que le impuso la invasión a Ucrania, la guerra de Ucrania, y logró reaccionar de una manera muy eficaz. Pero a la vez está, como digo yo, al frente de lo que es la transformación energética de Europa, porque la seguridad energética de Europa pasa, por un lado, por acelerar su transición a energías limpias, pero por otro lado, por asegurar el suministro de sus necesidades en el presente.
Entonces, esa sería mi respuesta corta a esa pregunta que podemos elaborar más adelante. Pero entonces, en ese sentido, parece que el sector privado o el sector petrolero en su lado privado se está moviendo mucho, pero ¿se está moviendo al mismo ritmo el sector público en la transformación que se necesita para la transición energética? Bueno, todos sabemos que la velocidad de la industria privada es muchísimas veces superior a la velocidad en que se mueven los sectores públicos. Esta industria en particular es una industria muy dinámica y tiene mucha capacidad porque en buena parte está bajo el régimen privado, maneja capitales privados. Allí donde lo controlan los estados no avanza tanto o no avanza, o más bien diría yo retrocede. Hay muchos países que controlan esta industria que no muestran avances y no quiero nombrar países porque eso sería odioso, pero allí donde se le ha permitido a la industria funcionar, incluyendo Colombia, bajo un régimen privado con acceso a los mercados de capitales, tiene toda la capacidad para moverse más rápido que el sector público. Entonces, es un buen complemento a la pregunta anterior, porque como lo decía yo antes, esta es una industria que tiene toda la capacidad, la organización, los recursos y la velocidad para acelerar la transición energética. Pongo un ejemplo, Noruega Equinor está ahora construyendo el parque eólico más grande del mundo y lo está haciendo, como se dice, a tiempo y en presupuesto, on time and on budget, algo que aquí en Colombia también queremos avanzar y nos cuesta trabajo arrancar porque esta licitación para los parques de generación offshore vemos que avanza muy lentamente. Otras empresas como BP y Shell también están avanzando en lo que es toda la participación activa en la transición energética mediante la construcción de facilidades de generación de energía renovable y desarrollo de tecnología y generación de cadenas de distribución y participación en todas las etapas de la cadena. Difícilmente el mundo logrará esa transición sin tener en cuenta las capacidades del sector privado y en particular de esta industria. Pero, digamos, en ese sentido vemos que la situación actual es que nos estamos moviendo en algunos lugares más rápido que en otros, en algunos países con presencia privada de pronto con mayor velocidad. Pero si uno tuviera que pensar cuál es el papel del petróleo en sí o del sector petrolero, que pueden ser distintos, en esa transición a 5, 10, 20 años, ¿usted dónde vería a este sector y a este recurso jugando en ese mercado global y en ese mercado nacional también? Este sector tiene una capacidad de generación de rentas, una capacidad de investigación y generación de tecnologías como ningún otro. Entonces yo digo que si este sector dedica las rentas que genera a la transición, la va a acelerar como ningún otro. O sea, más rápido que lo puede hacer un Estado con la base de desviar los impuestos hacia la transición cuando podía más bien dedicarlos a lo que se supone que debe hacer, que es la salud, la educación, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Entonces es mejor movilizar recursos privados para la transición que recursos públicos de los impuestos. El gran riesgo es que estas rentas se dediquen a otras cosas diferentes a la transición energética. Por ejemplo, a la industria militar o, por ejemplo, a los gastos suntuarios de las grandes castas, de las realezas que tienen control sobre estos recursos. Entonces, ese es un aspecto muy importante de la transición energética porque los países como los nuestros, que son pobres, que requieren de recursos y que tienen la riqueza del subsuelo de la cual puede financiar la transición, deberían estar en ese mercado para capturar esas rentas para su propio beneficio. Si nos retiramos de esa generación de rentas, le vamos a dejar el mercado a los países que lo usan para la industria militar o para gastos suntuarios o para fondos de inversión futuros para beneficio de sus dueños. La torta se va a ir para allá. Se va para allá y no se va a enfocar en la transición energética. Entonces, en un caso como Colombia, las rentas de este sector, tanto privadas como públicas, se pueden reorientar a la transición energética y no a otros gastos que no tienen nada que ver con esta necesidad que es la necesidad más importante que tiene la humanidad en este momento. Pero en ese caso, el petróleo va a seguir siendo relevante en el
mercado energético de aquí a 50 años? Por lo menos de aquí a 2050, y esto es muy importante, algo que parece tan obvio, pero que no se ve en el discurso del gobierno, y al contrario, el discurso del gobierno se basa en unos supuestos que no tienen nada que ver con la realidad. Yo escuché en los debates de control político que en el año 2030 ya no va a haber demanda de petróleo ni de gas. Y se nos ha mostrado un gráfico que generó el Comité Intergubernamental para el Cambio Climático, que muestra unas proyecciones, digamos, bastante rígidas en cuanto se basan en las circunstancias y en la tecnología existente hoy, de cuánto debería disminuir la demanda de combustibles fósiles para lograr los objetivos del Acuerdo de París. O sea, eso es lo que se aspiraría si todos los países se ponen de acuerdo para marchar al unísono y bajar las emisiones de acuerdo a las condiciones de hoy. En realidad, todas las proyecciones de demanda de combustibles fósiles, de hidrocarburos y de carbón apuntan a una realidad muy diferente. Va a subir antes que bajar. Puede que el porcentaje de la demanda baje, pero en términos absolutos tenemos que la demanda y hablemos de hidrocarburos, en particular petróleo y gas, y en particular gas, va a seguir siendo la más alta de todas las fuentes de energía primaria hasta 2050. Entonces no podemos ignorar esa realidad para construir una política sobre la base de unas proyecciones que no son reales. Ya que Armando nos lleva al tema de transición, le escuchábamos al director del DNP, Jorge Iván González, que afirmaba que la transición energética hay que hacerla con petróleo. Definitivamente, porque la forma de iniciar ese salto a hidrógeno o a otras formas necesita ser financiada de alguna manera. ¿Usted qué opina al respecto? No podría yo estar más de acuerdo. Nuestra transición será más rápida y más profunda en la medida en que produzcamos más petróleo. Si nos abstenemos de producir petróleo, no tendremos ni los recursos ni las capacidades. Pero es más, perderíamos, como lo decía yo al principio, al aliado más importante que puede tener la transición, que es esta misma industria petrolera. Y yo diría, un poco para adelantarme tal vez a otra pregunta, que ese papel no lo va a jugar el turismo. O sea, si comparamos las emisiones que genera la producción de petróleo, producción estoy diciendo, con las que genera el consumo de la industria de turismo, yo creo que lo que estamos es contribuyendo más al calentamiento global, porque el turismo, y esto tenemos que echar los números, la unidad de producto bruto generado por el turismo es más intensiva en carbono que la unidad de producto bruto generado por la producción de petróleo. No estoy hablando consumo, estoy hablando producción, porque el turismo aumenta el consumo, mientras que la producción lo que hace es, digamos, generar el insumo para el consumo global que no va a cambiar así produzcamos o no. Entonces, yo creo que tenemos que mirar muy de cerca todas las implicaciones de esos cambios de petróleo por turismo, porque yo creo que todos los indicadores no apuntan a que sea mejor para la transición. Entonces, aprovechando su presencia acá, para el caso colombiano, Armando, ¿cómo debemos diseñar e implementar la política petrolera en esta coyuntura que venimos describiendo? Bueno, yo no quiero inventar el agua tibia, ni descubrir que el agua moja, no, porque esto ha habido muchas horas, hombre consultor, mucha inversión en asistencia técnica para estructurar la transición que se ha estructurado desde los gobiernos anteriores. Nosotros no hemos sido ajenos, estoy hablando gobiernos de Santos, estoy hablando gobiernos de Duque, estoy hablando más atrás. La transición energética de Colombia, para reducirla en 2 palabras, debe ir de la mano del aprovechamiento de nuestros recursos petroleros. No son mutuamente excluyentes, sino al contrario. Mientras más avancen las dos al unísono, más potente va a ser esa estrategia de transición energética. Entonces eso ya está inventado, hay un documento COMPES, aquí no hay que inventar la rueda, hay que mejorarla, seguramente sí, como todo lo que se hace, afinarla, adaptarla a las nuevas circunstancias, pero no destruirla para empezar de cero. Todos los colombianos que le han dedicado años y años de esfuerzo a la construcción de la transición hubieran perdido su tiempo o no existieran o lo estuvieran haciendo para beneficio de terceros.
Entonces, la estrategia es la que ya está, es impulsar la generación con energías renovables, no convencionales, para la capacidad futura. Eso ya está todo puesto, todo diseñado, simplemente hay que hacerlo. Segundo, disminuir el consumo, hacer una transformación del transporte público. Acordémonos que el sector transporte es el que mayor emisiones genera, pero también hay otras industrias que necesitamos, que no creo que querramos acabar y que son intensivas en carbono, como es la industria del cemento, la cual es muy importante en el país. Entonces, tenemos nueva capacidad de generación de energía, transformación del parque automotor, transformación de la industria, ¿sí? Y allí sí que nos falta un elemento fundamental, que es la administración de las emisiones de carbono. Entonces el Estado, y no he visto ninguna iniciativa, pero sí debía dedicarse a montar un sistema de limitación de emisiones por industria, negociado con la industria, como se está haciendo en otras partes, en particular en Europa, para que haya una senda de transformación de tal manera que las emisiones lleguen al punto, digamos, mínimo posible sin que la industria se muera porque la humanidad la necesita. Todas las industrias usan combustibles fósiles y generan emisiones. Desde, las intensivas, como decíamos, la del cemento y el acero, que son las más intensivas, pero absolutamente todas, la farmacéutica, la química, la de plásticos, la transformación de la agrícola, todas utilizan combustibles y todas deben iniciar un proceso de transformación. Y el instrumento por excelencia que se ha impuesto es el del control de las emisiones de carbono por industria y por ende, y ya hablaremos más adelante si hay lugar, la creación de un mercado de certificados de carbono. Pero en ese sentido, uno, ve que los debates que se dan hoy en día y sobre todo en este nuevo gobierno, hablan de un poco cortar el lazo entre el sector petrolero y el resto del sector energético. ¿A qué me refiero? A que este gobierno parece hasta el momento negarse a otorgar nuevos contratos de exploración y producción y centrarse en tratar de hacer más eficientes y más activos los contratos ya firmados, muchas veces hablando de técnicas como la recuperación secundaria o mejorada. Entonces, pues esto sí es útil, sí es posible. Primera pregunta. Y la segunda, este gobierno habla de una política de reindustrialización y eso pensaría uno que lleva a un aumento de la demanda de energía. Con esas lógicas, ¿será que sí logramos suplir esa nueva demanda? Bueno, hay varios elementos en esa política de no firmar nuevos contratos a los cuales pues ya ha habido bastante discusión pública y yo pues recojo solamente la opinión que ya he dado en varios foros y es que no es posible asegurar el suministro de petróleo ni de gas si no se firman más contratos. El documento que sacó el ministerio en el mes de diciembre ha sido suficientemente discutido y básicamente nos da la aparente seguridad de que vamos a tener suficiente suministro propio para atender las necesidades de demanda de petróleo y gas con base en supuestos o con base en unas posibilidades que no son concretas, de mayor recuperación mejorada, de mayor recuperación de las reservas ya descubiertas o del desarrollo de unos descubrimientos recientes de gas. Si miramos la historia de nuestros contratos, miramos las estadísticas y miramos la realidad de lo que ha sucedido en los pasados 20 años, nosotros tenemos unas estadísticas que nos indican que después de haber firmado más de 600 contratos en 20 años, a propósito, este año se cumple los 20 años de la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Con esos 600 contratos, de los cuales 500 han terminado su curso, hay una estadística que es muy sólida y es que cada contrato ha generado en promedio 10 millones de barriles por la naturaleza geológica del país. Entonces, si proyectamos nada más a 2040, que es el horizonte que nos planteamos, ¿cuánto va a generar los 100 contratos aproximadamente de exploración que están vigentes en petróleo? Nos da simplemente 1.000 millones de barriles, que es el 50% de lo que tenemos ahora y solo nos aseguraría entre 3 y 4 años para el consumo. Eso en petróleo. Y en gas el problema es más complejo, porque las reservas de gas aumentan o disminuyen en la medida en que haya un mercado.
para el recurso. Y digamos, ahí lo que hay que solucionar es el acceso a los mercados. Y yo diría que en lugar de enfocarnos en la importación de gas que vamos a tener, si no logramos nuestros objetivos, debíamos enfocarnos en abrir los mercados de gas y promover la inversión en exploración y desarrollo para los mercados de exportación. Así sí se aseguramos la autosuficiencia. Antes decían que usualmente la gente de la industria que se iba por petróleo y se encontraba gas y uno se encartaba, ¿cierto? Entonces como que la fórmula viene evolucionando, ¿no? Como que encontrar gases. Claro, todo evoluciona en este sector de las energías muy rápidamente. Yo inicié mi carrera en este sector cuando tuvimos un gran fracaso exploratorio. Yo trabajé un año larguito en lo que era Móvil de Colombia. Acababa de comprar a Arco y había tenido un fracaso exploratorio porque estaba buscando petróleo en el Caribe y encontró gas. Fracaso, lo marcaban como fracaso. En ese momento fue un fracaso. Ajá. Pero a mí sí me quedó en la cabeza que en el Caribe hay gas. Y por eso nuestros primeros contratos que se firmaron en el Caribe, la ronda 2008, fíjese, apenas ahora están dando descubrimientos después de 15 años. Entonces ahora sí se está buscando activamente gas porque el gas es el combustible de la transición, como todos sabemos. El mundo va a requerir más y más gas. El consumo de gas va a aumentar a 2050. Entonces no vamos a poder participar de esa transición apoyando al mundo a tener acceso al gas y a la vez aprovechando las rentas que nos da la explotación si no firmamos más contratos. Estamos tapando el sol con las manos, estamos mirando para otro lado, estamos desaprovechando una oportunidad, no estamos siendo eficientes, no estamos cumpliendo nuestro papel de aprovechar la riqueza que nos da el subsuelo para contribuir a esa transición con el combustible de la transición. Armando, hablando de eso, ¿cuáles son los 5 principales retos que tiene el sector petrolero que usted logre identificar? Son varios, bueno, el top 3. El top 1 es que el gobierno piense al derecho. Si el gobierno sigue empeñado en estas propuestas, el sector no va para ninguna parte. Y el resto se da, digamos, por consecuencia. En ese orden de ideas, si asumamos que el gobierno en algún momento piense al derecho, ¿sí? Y tenga un poco la estructura lógica de este sector bien puesta, lo primero que tenemos que atender es el tema de las comunidades y las licencias ambientales. Porque yo me temo que esa es una vulnerabilidad muy grande del sector. Y aquí yo me aventuro a dar una teoría, digamos, o una hipótesis que es un poco delicada. Y es que si hay unos intereses que quieren que Colombia empiece a importar gas de Venezuela, para que dependamos de Venezuela y le transfiramos rentas a alguien que ya fue seleccionado en Venezuela, la estrategia de estos intereses pasa por bloquear todo lo que hagamos en Colombia. Mientras más bloqueemos y menos permitamos que se desarrollen las exploraciones, más rápido esta gente va a poder tener ese mercado y se va a volver riquísima. Es el modelo ruso, en el cual el gobierno de Putin le dio los derechos de exportación a Europa a sus amigos, que son los oligarcas millonarios que todos conocemos. Y en el centro toda la discusión de la soberanía energética, ¿no? Claro, entonces no me extrañaría que todo ese afán para firmar los contratos con Venezuela se dé porque ya hay alguien que le echó el ojo a este mercado para que les transfiramos las rentas, para que dependamos de Venezuela, y eso pasa por venir a alborotar a las comunidades, para que no dejen que esta industria funcione. Entonces, el éxito de esa estrategia está en que aquí no podamos tener acceso ni desarrollar los descubrimientos, ni buscar más, ni firmar más contratos, ni poder aprovechar nuestros recursos. Pues eso suena terriblemente peligroso y peligroso para las comunidades. Ahí se acaban las regalías, ahí se acaba el desarrollo local. Eso no pinta bien. Es que cuando pinta bien para el bien general los intereses particulares perversos. Es que nada más miremos a Rusia. Nosotros creemos que estamos muy lejos de Rusia y resulta que hoy estamos más cerca que nunca. Porque en Europa estos personajes financian las organizaciones no gubernamentales que se oponían al fracking en Europa, a la energía nuclear, con el objeto de depender más de Rusia. Y ya sabemos, son estrategias comerciales que tienen para capturar el mercado. Y ya vemos lo que pasó allá, explotó. Aquí vamos en la misma dirección. Pero en ese sentido, ¿existe alguna posibilidad que Colombia plantee una posición geopolítica para beneficiarse de la transición energética?
Colombia ha venido haciendo lo correcto hasta ahora, que es aprovechar y facilitar el desarrollo de estos recursos para alimentar, para financiar la transición energética. Hoy nos encontramos con que se le está poniendo una talanquera al desarrollo del recurso desde el gobierno y simultáneamente se está financiando, se está acelerando la importación desde Venezuela. Entonces, estamos yendo en la dirección de que iba Europa hasta la guerra de Ucrania. Y eso pasa por prohibir el fracking, eso pasa por entorpecer la exploración y la producción y el desarrollo. Las comunidades juegan un papel porque todos sabemos, con los que estamos en este sector, que muchas veces las comunidades no están de acuerdo con las movilizaciones que se les imponen por cuenta de terceros. Claro. Quienes hemos vivido en el terreno sabemos que eso no es tan blanco y negro. Hoy en día, por ejemplo, las comunidades de Puerto Wilches están esperando que se haga fracking. Pero las comunidades estaban siendo intimidadas por los movimientos anti-fracking. Bueno, con ese contexto social tan complicado, déjeme le hago una pregunta que pareciera más teórica, a ver si sigue en los libros o la pasamos a la realidad. ¿Qué es justicia energética y cómo se come en Colombia? Bueno, aquí en Colombia se nos está poniendo a comer un concepto de justicia energética que no tiene nada que ver con la justicia energética que se está discutiendo a nivel global. Aquí se nos dice que tiene que ser justa con las comunidades, justas con el ambiente, justas con el planeta. Y eso ya lo teníamos claro. Todos estamos buscando ser justos con las comunidades, con el planeta, con el ambiente. La transición energética justa pasa por lo que hablábamos al principio. Que no se les obstaculice a los países en desarrollo que necesitan de los hidrocarburos y de los combustibles fósiles para lograr su mejora económica, y menos a los que tienen unos recursos por desarrollar, que no se les limite su capacidad de explorar y desarrollar los recursos para atender sus necesidades propias y los mercados internacionales, porque esos mercados quedarían entonces exclusivamente en manos de los que ya tienen recursos descubiertos. Y esa es la mayor injusticia de la transición, que toda la demanda, que yo les digo que en este siglo va a ser mayor en volumen y muchas veces más en renta que la de todo el siglo pasado, porque el siglo pasado empezó produciendo muy poquito y hacia el final se disparó la demanda tanto de petróleo como de gas, pero hasta el año 73 los precios eran muy bajos. Eran de menos de $2 por barril. Este siglo comenzamos con consumos de 100 millones de barriles y precios de $100. Toda esa renta extraordinaria, muy grande, quedaría capturada por la OPEP, Rusia, Noruega, Estados Unidos y Canadá, que son los que tienen reservas descubiertas, y Venezuela, si las logra desarrollar. Pero países que acaban de tener grandes descubrimientos, como Uganda, Namibia, Suráfrica, Mozambique, otros países africanos o aquí cerca Guyana, Surinam y digamos, ¿por qué no Colombia? Se les obstaculizaría el desarrollo porque se le está poniendo presión a los bancos que no financien y a las empresas que no exploren ni produzcan allá. Entonces, cortar la exploración en los países en desarrollo es la mayor injusticia de la transición. Al contrario, se debería crear un mecanismo, y ya se ha propuesto, ya se propuso lo que se llama un eje Europa-África para darle prioridad a los países pobres, tanto en la exploración como en la producción, para limitar la dependencia de Rusia o de los países árabes, que ya sabemos para qué usan esos recursos, ¿no? No es tanto para los derechos humanos, ni para acabar la pobreza de los países pobres, es para todo lo contrario. Para comprar equipos de fútbol. Esa fue la injusticia que se discutió en la COP27 y la que está llevando a diseñar una transición energética justa para los países pobres. Varios temas polémicos interesantes que trabajamos con usted. Armando, un gusto platicar y haber pasado por acá, por Del Carbón al Watt. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. En esta nueva sección del recomendado Del Carbón al Watt, le preguntamos a Armando Zamora, ¿qué nos recomienda ver, leer, estudiar en materia energética? Bueno, esta es una recomendación, diría yo, para el público que no ha estado en el núcleo de estos estudios y discusiones, pero que es muy obvia, ¿no? Es como la Biblia que todos debemos conocer y es la trilogía de Daniel Yergin, empezando por The Price y ahora mismo yo recomendaría su último trabajo que se llama The New Map,
el nuevo mapa. Está en inglés, no sé si ha sido traducido, creo que no, está en inglés, The New Map, que ha sido suplementado recientemente por algunos capítulos nuevos y que es, digamos, Daniel Yergin es la persona que más conoce de la geopolítica de la energía, del petróleo y en estos días de la transición energética. Entonces yo creo que es claramente la recomendación número 1 que yo puedo hacer en este momento. Muchas gracias por esa recomendación y seguiremos del carbón al watt con recomendaciones de expertos como la de Armando Zamora. Gracias. Aquí termina Del carbón al watt. Síguenos en Spreaker, Spotify y Apple Podcast. También disponible en las redes del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Del carbón al watt es un podcast original del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Producción general, Luis Bustos y Juan Felipe Neira. Productor técnico, Ancísar Aponte y la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia. Musicalización, Pixabay. Gracias por seguirnos.